Bueno, y mencionabas vos este tema, ¿no?, económico en relación del contexto político, ¿no? La irrupción de Mauricio Macri en la escena pública con el apoyo al candidato Javier Milei. ¿Cómo queda Juntos por el Cambio? ¿Cómo queda también la Libertad Avanza de cara a la segunda vuelta? ¿Y cómo puede capitalizar eso el actual ministro de Economía? Es de lo que vamos a conversar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Y la primera pregunta, Ari, sería: ¿Juntos por el Cambio o Divididos por el Cambio, no? ¿Cómo andan, compañeros Rocío, Mariano? Y la verdad es que es eso. Sergio Massa está aprovechando que se vaya desgastando Juntos por el Cambio, ¿no? Que, como bien decía Mariano, se vaya diluyendo, porque todos los días tiene una escena más de la novela, ¿no? De la interna, de lo que surgió a partir justamente de la confirmación de este apoyo que hizo primero Patricia Bullrich y que hoy por la mañana en una radio Mauricio Macri confirma sus intenciones, pero no solamente confirma que van por Mauricio Macri, van por Javier Milei, que van a acompañar y que es coherente lo que dice Patricia Bullrich y sale a defenderla, sino también ataca con fiereza a los radicales, ¿sí? Aquellos incluso que tienen entre ceja y ceja, como es Martín Lustó, y todo el sector de los radicales de la renovación, digamos, ¿no? Bueno, a todos ellos, e incluso a los gobernadores, estos gobernadores que Patricia Bullrich los había señalado como el sostén de lo que podía llegar a ser en su gobierno la gobernabilidad, los acusa a Mauricio Macri de haber pactado todo el tiempo con Sergio Massa por recursos para sus provincias a cambio de leyes en el Congreso, ¿no? Se va profundizando esa grieta adentro de la grieta, lo que implica justamente que todas las miradas estén puestas ahí y sean parte de la explicación de lo que señalabas, Mariano, recién, que tiene que ver con esta calma en el mercado financiero y también con determinadas discusiones que se están dando adentro entre el gobierno y el sector privado para resolver algunos de los temas cruciales, importantes, por ejemplo, el tema inflación, el tema precios y, por ejemplo, el tema importación y los accesos a los dólares para poder continuar con la tarea productiva. Toda esta situación que temía ser casi una catástrofe post elecciones generales, termina siendo una primera semana muy bondadosa en cuestiones financieras, de mercado y también productivas para un gobierno que va afinando algunas cuestiones para poder empezar a hacer anuncios de gestión y empezar también a meterse más de lleno en la política. Es una novedad pensar que en esta elección sea la primera vez en que se discuta política luego de venir todo el tiempo entre las PASO y las generales en medio de conflictos económicos, ¿no? Ahora pareciera ser que hay un margen con este mercado mucho más calmo, no sin tensiones, pero sí sin ningún tipo de dudas, con mucha más libertad para discutir otras cosas, y ahí es donde la política retoma la situación. El gobierno está haciendo la máxima, por lo menos lo que está haciendo Sergio Massa es, mientras se pelean en Juntos por el Cambio, nosotros no vamos a intervenir, dejemos que solo se terminen desgastando, ¿no? Un poco es la estrategia, pero hay algunos que dicen ya en pocos días debería tomar la iniciativa política para poder instalar agenda sobre algunas cuestiones. Digo, por caso, desde ayer, sabemos que ayer el secretario de Comercio, Matías Tombolini, firmó el decreto de prórroga del acuerdo de programa Precios Justos, ¿no? En realidad, ahí le ponemos el signo de interrogación al acuerdo, ¿no? Porque entre ayer, hoy y mañana seguirán reuniones intensas con las empresas para que uno a uno pasen por la mesa de negociación y firmen. Firmen un sendero de aumento de precios dentro de precios justos del 5%, cosa que muchas empresas se están rehusando a hacer y que prometen no cumplirlo, o por lo menos no firmarlo. Cosa distinta de cumplirlo o no, ¿no? Dice que no vamos a firmar. Es probable que tengamos la voluntad de mantener o de seguir ese sendero, pero no la obligación
y por tanto las empresas aquellas que tampoco firmaron el acuerdo que vence el próximo martes y aun cuando lo cumplieron, tampoco lo van a firmar para la próxima edición. En principio, pareciera ser que le da el respeto de los votos, le da respeto a Massa para que las empresas continúen con la lógica de no descontrolar precios. Pero ahí empieza toda una negociación importante porque la firma no deja de ser un símbolo muy importante que necesita este gobierno también. Sí, igualmente tenés muchas que sí lo firmaron y no lo cumplieron, ¿no? Claro. La mayoría especialmente en lo que es el abastecimiento, ¿no? No tanto el precio sigue igual, pero es el abastecimiento. Mirá lo que me pasó con la harina, por ejemplo. Harina 4 ceros de precios cuidados, ¿no? La Moriche, la Moriche de precios cuidados, 300 pesos figuraba el precio en la góndola, ¿no? Vos tenías que chequear con el código de barras, viste, que a ver si es el mismo código de barra, Llego a la caja, 365 pesos. O sea, 22% de aumento de precios cuidados, ¿no? Estamos hablando. Y cuando te aumenta la harina, aparte te aumenta el pan, te aumenta la pizza, te aumentan las facturas, te aumentan te aumenta todo, ¿no? Bueno, lo habían mencionado desde el sector panadero, ¿no? El cómo había aumentado la bolsa grande de harina que ellos utilizan para hacer eso, e incluso antes de las elecciones, o sea, antes del fin de semana pasado, pareciera que pasó un montón, pero fue el fin de semana pasado, decirte lo tenés que pagar el lunes, a ver qué pasaba justamente, y según también cómo se iban a posicionar los candidatos, cuál era el porcentaje de aumento que le iban a dar. Realmente insólito, ¿no? Sabemos que ahí es donde se daba esto que vos decías, Ari, ¿no? De las variables descontroladas, entonces cada uno, bueno, intentando buscar su propio beneficio. Efectivamente. Bueno, ahí hay unas cuestiones que van hablando y que lo puedes analizar de acuerdo al canal, ¿no? Los supermercados lo que te dicen es el abastecimiento hoy no está en discusión sobre el precio justo, el problema es que no alcanza. ¿Sí? ¿Cuánto se acuerda en abastecer? Porque la gente se ha volcado muy fuertemente hacia los supermercados. Ha crecido el consumo en supermercados en gran superficie porque están buscando precios y, entre otros, están buscando justamente el acuerdo de precios. Algo que antes, capaz que decías, che, me costaba ir un poco al supermercado, voy al almacén de barrio. Hoy la diferencia de precios es realmente muy alta en ese sentido. Mira, información que me llega hace instantes nada más, estuve hablando con dirigentes, con empresarios de distintas cámaras y efectivamente ellos dicen que hay un doble problema. Por un lado, si un Massa competitivo va a lograr que haya gestos en estos días para que las empresas continúen dentro de ese sendero del 5%, pero que es bastante endeble. El problema es si Massa no llega a ganar el balotaje. Todos aquellos, ¿cuál es la corrección que pueden llegar a tener los precios que están hoy en precios justos? Entre el 15 y el 22% se calcula que es el atraso que tienen los productos que están dentro de precios justos. Es un montón, sería un golpazo a la inflación y claramente un camino a la hiper, ¿no? Al bolsillo también, ¿no? E incluso se conoció muy reciente también cuánto piden, cuánto va a ser a partir del mes de octubre, un aumento escalonado para los empleados de comercio. Ya ver esas cifras, ¿no? Realmente que estaba el salario casi cerca de los 400.000 pesos, ¿no? Obviamente hay que hacerle los descuentos pertinentes respecto a... Uno nota en la inflación, si repasamos los números, digo, ese aumento que se acordó para el segundo tramo, se nota muy fuerte cómo están cerrando también las paritarias. Entonces, digo, también ahí se mete otro conflicto, porque ahora hay que ver, por ejemplo, qué van a hacer los gremios más grandes, si pueden alcanzarlo, y sobre todo los más chicos, ¿no? Porque saben también desde qué porcentaje pueden pelear, siempre con una situación muy complicada para el bolsillo de los trabajadores, además. No, y aparte paritarias que impactan en los precios, porque si tienen que pagar más de paritarias van a tener que aumentar los precios. Lo que se ve mucho en la góndola son productos mellizos, ¿no? En el sentido de, mirá, pan rallado, por ejemplo, el pan rallado de precios cuidados con zinc, ahora le ponen. Al ponerlo con zinc,
30% más caro. Sin zinc no lo tenés, Claro, ¿no? claro. 47% fue el aumento escalonado en 3 tramos, pero para el mes de diciembre se habla de un salario básico para los empleados de comercio, que no es de los rubros que más cobra, hay que decirlo también, de 397.400 pesos más adicionales. Allí se nota lo que está pasando con la inflación, es evidente, y en buena medida para aquellos que tienen la capacidad de negociar, sin hablar no todos los trabajadores precarizados que están, insertos en la economía. Efectivamente, ahí hay algunas cuestiones a tener en cuenta, sumando a todo lo que ustedes señalaban. Primero, la falta de insumos para la producción. Eso generó una caída del stock y generó también los aumentos preventivos por un corte en la cadena. Hay todavía muchas, como lo decía Rocío, antes de las elecciones decían no te vendo o te vendo con remito cerrado, remito abierto, para ver cómo está el precio de la semana próxima. Esta semana algunos proveedores ya mandaron anuncio de que no van a vender nada hasta por lo menos el día de hoy, solamente entregan lo pactado. Todavía hay una tensión fuerte. ¿Cuál es la explicación? Que no tienen insumos, ¿sí? En distintos sectores, no solamente alimentación, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con artículos de limpieza, todo lo que está vinculado con la química y la petroquímica, están teniendo conflictos con la primera parte de la producción que tiene que ver con los insumos. Recordemos que el acuerdo de precios justos, digamos, le permite a aquellas empresas que están dentro del programa tener prioridad para las importaciones. El problema es que están casi congeladas y parte de lo que el gobierno estaba tratando de hacer es justamente darle algunos guiños, algunas señales a las empresas para que puedan empezar a pagar la deuda comercial y para que puedan tener habilitadas IRAs para justamente que entren bienes y productos primarios para la producción, ¿no? Vamos a ver, Ari, cómo se resuelve esa situación que ya lleva además muchas semanas de arrastre, ¿no? Incluso representantes del sector que están pidiendo que se solucione, ¿no? En definitiva, que liberen esos dólares para poder sostener el nivel de productividad. Te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y, bueno, vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a las novedades en estas jornadas con tanta información de la página política. Ari, gracias. Rocío, Mariano, muchas gracias. Hasta luego.